Buenas noches a todos. En esta transmisión ya sabemos que los miércoles tenemos un tema especial y el día de hoy vamos a hablar un poquito con más profundidad acerca de los conceptos, de estas creencias, ideas que tenemos acerca de la muerte. ¿Y por qué vamos a profundizar un poquito más? Porque de acuerdo al concepto que nosotros tenemos, ya sea heredado de nuestra familia, de manera cultural, o el concepto que nosotros mismos hemos formulado en la trayectoria de nuestra vida, va a tener una influencia sumamente importante y directa en la manera en cómo vives tu duelo. Y entre muchas otras cosas, obviamente. Entonces, cuando nosotros tenemos un concepto más aterrizado de manera más natural, más amoroso, viéndolo desde una perspectiva más real, puede ser que tu duelo sea, por lo menos le quitamos una espinita. Hemos hablado acerca de los sentimientos de culpa, los pensamientos que dan lugar a esos sentimientos de culpa, el enojo con la vida, con Dios, con los médicos, con el ser querido, con la muerte misma, etcétera. Recordemos que cada persona pues tiene un sistema de creencias totalmente personal, es respetable, pero cuando esas creencias, en lugar de ayudarte a procesar tu pérdida de una manera más amorosa para contigo misma, sin tanta carga emocional, y cuando no funciona así, pues yo creo que es un buen momento para ponerlo en un momento, digamos, de reflexión y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que te pudiera ayudar y qué no te está ayudando, porque también, pues como les decía, hay un montón de cosas que nosotros podemos llegar a pensar, a creer, que en lugar de ayudar a tener un duelo sano o más amoroso, en lugar de tenerlo de esa forma, pues puede ser que sea más, pues más largo y más doloroso, ¿sí? Así es que el tema de hoy es la muerte, el último veredicto. ¿Se trata de una redención o se trata de un castigo? En distintas culturas, a través de la historia del mundo, las culturas han tenido una ideología de acuerdo a pues a sus creencias, y estas creencias se fueron dando de generación en generación. Creencias que incluso, bueno, obviamente con el paso del tiempo se fueron diluyendo y estas se transformaron, quedaron en el pasado totalmente y se fueron transformando en otro sistema de creencias. Y nada más como una anécdota, bueno, no es una anécdota, como un poquito de historia. Hace algún tiempo escuchaba en algún programa que los vikingos, ya sabemos, los vikingos, esta raza fuerte, guerrera, que eran personas pues de mar y además que eran personas, pues, ¿cómo se dice? Pues eran guerreros, ¿sí? Ellos tenían la idea, y perdón, a lo mejor me estoy confundiendo, son los celtas, ellos tenían la idea de que una persona, un varón que moría peleando por su cultura guerrosa, valga la expresión de ser guerreros, cuando un varón fallecía siendo guerrero, iba a su cielo. Ellos alcanzaban la gloria y eran recibidos con grandes honores. Entonces, obviamente, todos los varones procuraban estar siempre involucrados pues en la cultura de, de guerrera que tenían, ¿no? Pero cuando un varón fallecía por alguna otra razón,
Pensemos en una enfermedad, en un accidente, eh, tal vez de vejez, no lo sé, moría de manera indigna y esa persona no iba a ese cielo en donde era recibido con honores, sino por el contrario, pues se iba para abajo, ¿no? Era avergonzado en, pues, tanto en vida, las personas, sus familiares, como también después de la muerte. Esa era la creencia que había hace cientos de años atrás. Obviamente, pues esta creencia se diluyó con el tiempo, afortunadamente, si no, imagínense nada más. Y en nuestro país, pues también, según la cultura, pues se tienen otras creencias muy arraigadas. En algunos no hablo de la sociedad en la que vivimos, sino en las creencias prehispánicas, en donde, perdón, por ejemplo, tenemos los sacrificios que se hicieron durante tanto tiempo, en donde una mujer, de acuerdo a sus atributos físicos, pues era la persona elegida para un sacrificio al dios, a sus dioses, ¿no? Entonces, perdón, nuevamente la tos anda dando latita. Entonces, imagínense, era un honor ser elegida como mujer virgen para un sacrificio a los dioses. No estoy muy segura qué es lo que estaría pensando esa chica, ¿verdad? Pero bueno, era algo que se practicaba en nuestras culturas prehispánicas. Y el tiempo ha pasado, y los años y los cientos de años han pasado, y ahora estamos en pleno 2024, siglo XXI. ¿Y cuál es la creencia que de forma, digamos, académica hemos aprendido acerca de la muerte? Que forma parte de la vida, que es un ciclo, que se termina, digamos, lo que nos decían en la escuela y que lo he comentado en varias ocasiones, nacer, reproducirse y morir, digamos que es ese ciclo de vida que nos enseñaron desde la primaria, si mal no recuerdo, tal vez en la secundaria en tu caso, no lo sé, pero eso fue lo que nos enseñaron. Pero de manera cultural, hablar de la muerte siempre ha sido un tema áspero del cual no se quiere hablar, no es tema de sobremesa, ya terminamos de comer, vamos por el cafecito, nos vamos a sentar y vamos a platicar acerca de qué piensas tú acerca de la muerte. O sea, no lo hacemos, nadie lo hace, pues a lo mejor en la adolescencia, cuando estamos un poco disparados con nuestras cabezas y nuestras ideas y nos las damos de filósofos, pues a lo mejor se quedó en plática de jóvenes pubertos, en donde, ay, sí, pues empezábamos incluso hasta a bromear acerca de eso, ¿no? Pero ahora como adultos, obviamente no es un tema fácil de abordar y como dije en algún momento, creo que debería de incluirse en el programa educativo una materia de tanatología para enseñarnos a los niños, a los adolescentes, a ver la muerte desde una perspectiva distinta porque forma parte de la vida. Entonces, cuando la partida de un ser querido toca nuestra puerta, todo concepto que pudiste haber tenido acerca de la muerte se va a la basura, se desvanece, porque siempre lo manejamos a través de un concepto. Y el concepto es, sí, le pasa a los seres vivos, pero le pasa a los demás, a la familia que no vive conmigo, al vecino, al conocido o a alguien más. Basta comprender la televisión para darnos cuenta, ¿verdad? Pero cuando la pérdida de un ser querido toca nuestra puerta, todo ese concepto se va a la basura. ¿Por qué? Porque hay
apego, hay amor, hubo un vínculo y sigue existiendo un vínculo, hubo una trayectoria de vida con experiencias compartidas, pero también hubo una trayectoria tal vez de enfermedad o de una muerte inesperada. Y el concepto se va a la basura. Ahí es en donde comienza todo esa avalancha de emociones y de sentimientos, pensamientos que constantemente te puedes preguntar, ¿y por qué pasó? Y cuando nosotros pensamos en la muerte, hablemos o como bajo el concepto del veredicto, del veredicto final, que es como el tema de la plática del día de hoy. Pensemos en el concepto castigo. Cuando fallece un ser querido, muchas personas, no es la generalidad, insisto, cada quien tiene su percepción y es respetable, pero algunas personas lo pueden pensar como si fuera un castigo a nivel moral, social o religioso. Es decir, él no merecía morir. Esta persona amada no merecía la enfermedad por la cual atravesó y que fue tan dolorosa y que fue tan desgastante, no solamente para él, o para ella, sino también para la familia. ¿Por qué de esta manera? Y lo vemos como algo inmerecido. Y allí está muy escondidita la palabra castigo. Es como si estuviera recibiendo un castigo que no se merecía. Y déjame decirte en este punto, la enfermedad o la muerte repentina no es un castigo, pero tampoco es un premio. Son las circunstancias que la vida presenta. Cuando te he comentado y te he animado a reflexionar sobre los conceptos que tú tienes acerca de la muerte, es para hacer un, una pausa y ponerte a reflexionar, no desde el dolor y tampoco desde este sistema de creencias, pues creencias populares, creencias familiares o los conceptos que tal vez tú hayas formulado, sino verlo desde un ángulo más realista. ¿Quién podría decirse que merece una enfermedad? Si lo ponemos así frente en la mesa, pues todos vamos a levantar la mano diciendo, nadie lo merece. Y sin embargo pasa, porque las enfermedades existen, porque las enfermedades forman parte de la vida. Y ni tú ni yo sabemos qué padecimiento podemos desarrollar o qué enfermedad podemos adquirir. Nadie lo sabemos. Médicamente sabemos que las células orgánicamente, biológicamente, las células se van desgastando, que hay una carga genética, por ejemplo, si hubo en la familia personas con cáncer o con diabetes, bueno, pues hay una carga genética importante, pero a veces simplemente la enfermedad se desarrolla sin haber carga genética, sin haber eh, prácticas de riesgo. Yo conozco gente que desarrolló cáncer de pulmón y nunca probó un cigarro. Personas con diabetes que las ves delgadas, que hacían deporte, que tenían una buena alimentación y desarrollaron diabetes, son esas cosas que de manera inexplicable llegan a pasar. Y ahí, cuando llega a ese punto, es cuando decimos, ¿por qué?
no se lo merece. Y entonces vemos la enfermedad o el accidente como un castigo inmerecido sobre nuestro ser querido. Si transformamos el pensamiento y lo vemos desde la perspectiva como parte de la vida, por muy áspero, por muy amargo que sea, tal tal vez tu sentir disminuya ese enojo y esas preguntas que no tienen respuesta. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. Em, Cuando nosotros percibimos la muerte como un castigo, si tú la percibes desde ese ángulo, también hay una influencia muy importante en tu psique, en tu parte psicológica y por lo tanto, pues en la parte anímica. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que si tú lo ves de esta forma, no solamente vas a vivir el duelo por la pérdida como tal, sino también el enojo, la impotencia y la frustración que te puede provocar ese sistema de creencias que en lugar de ayudarte, obviamente, pues te causan más dolor. El siguiente punto es, todos tenemos miedo a la muerte. Desde hablar de ella, como les decía hace un momento, no es un tema de sobremesa ni para platicar tan así abiertamente, porque nos da miedo, porque aquí entra otra creencia. Por ejemplo, si compro, y esto lo escucho muchísimo, si compro un paquete de previsión, estoy llamando a la muerte. Y no es cierto. Un paquete de previsión lo que va a hacer es que te va a dar tranquilidad, va a evitar que tengas un desembolso no previsto en cantidades exorbitantes y que obviamente pues es algo que vas a tener ahí, que lo vas pagando en mensualidades y que el día que lo necesites sabes que lo tienes. Comparémoslo con la compra de un seguro de automóvil. Nadie compra un seguro de auto para no chocar. Lo compra para que en caso de una eventualidad, tener algo que te respalde. Y entre más amplio el seguro, muchísimo mejor. Pero nadie compra un seguro de automóvil pensando en, si lo compro voy a chocar. Claro que no. Pero como la muerte significa la finitud de la vida, ahí es en donde hay un poquito o un muchito más de resistencia. No quiero hablar de algo que sé, porque en el interior lo sabes, que algún día va a llegar, pero entre más se tarde, muchísimo mejor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa no solamente con el miedo al fallecimiento de un ser querido? ¿Qué pasa con el miedo a la finitud propia, a la muerte propia? Ese es otro tema que también no es fácil de tocar. A veces lo decimos de una manera desparpajada, como está en tono de broma. Ah, sí, el día que yo me muera, pues ahí que me entierren abajo de un arbolito. No, eso no se puede hacer nunca abajo de un arbolito porque las leyes no lo permiten, ¿no? O sea, no se puede. Em, pues a mí que me lleven mariachis y me lleven tambora o me lleven alabanzas o me lleven rock y quiero a todos de blanco y quiero todos de colores, pero lo decimos de una forma desparpajada porque no lo estamos tomando en serio. ¿Por qué? Porque es tan abrumadora la idea que es mejor tenerle un toque de sentido del humor a un tema que nos causa zozobra, que nos causa temor, que nos causa incertidumbre y decimos, mejor lo tomo por el lado gracioso, ¿sí? Entonces, hablar sobre el miedo también es bueno. ¿Qué te da miedo? ¿No saber qué hay después de esta vida?
¿Te da miedo la manera en cómo puede llegar ese momento final? ¿Te da miedo dejar sola a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, sin importar la edad que tengan? Da miedo, todo eso da miedo. Entonces, no, insisto, no es la plática de una reunión, de una fiesta, pero poder considerar algunos aspectos sobre en previsión sobre el fallecimiento de un ser querido o la nuestra, creo que sí es importante. Y aquí vamos a dejar de lado esas creencias que existen a nivel general, tal vez en algunas personas, en donde si hablo de ellas que la atraigo. No es así. Todos tenemos una fecha, no sabemos cuándo, cómo ni dónde, y pues obviamente no se atrae por el hecho de mencionarla. Ahora, pensemos en la muerte como un proceso de adaptación, perdón, de aceptación en el proceso natural e inevitable de la vida. En otros momentos te decía que cuando tú reconoces a la muerte como lo que es, no es que te vayas a ser amiga de ella, simplemente la reconozco que está ahí acompañando a todo ser vivo, incluyéndote, incluyéndome, entonces puede llevarte a tener mayor paz. Y esto tiene que ver mucho con la manera en cómo quieres vivir. Y tú que estás aquí, que perdiste a tu ser querido, pregúntate, ¿cómo quieres vivir después de la pérdida? Se vale llorar, se vale extrañarlo, se vale sentirse irritable, pero lo que no se vale es que el dolor se extienda de tal manera que se vuelva amargura de vida. Porque la vida es hoy y tenemos hoy este día. Y lo tendremos, primero Dios, lo tendremos mañana también. ¿Cómo es que quieres vivir? ¿Atado al dolor y al sufrimiento por todas estas ideas que en lugar de ayudarte te hunden más en el dolor? ¿O crear un sistema de creencias, un concepto diferente que te ayuden a procesar tu pérdida y a decidir cómo quieres vivir tu vida cada día que pasas aquí, en relación con tu familia, con, con la gente que te rodea, tus amistades, tus vecinos, tu trabajo y la relación que tienes contigo mismo? Por otro lado, hay otra creencia que esto a muchas personas les puede llegar a chocar, porque me ha tocado escuchar comentarios. Cuando alguien atravesó por una enfermedad muy dolorosa, muy desgastante, alguien de la familia hace el comentario y dice, ya que descanse, ya que termine ese sufrimiento. Y todos los demás lo voltean a ver y dicen, ¿cómo? ¿Estás deseando la muerte? No es desearle la muerte, es desear que termine el sufrimiento. Pero como nosotros siempre vamos a apegarnos a la vida y queremos controlar la vida y la muerte precisamente, muchas veces perdemos de vista lo que esa persona está necesitando. Si hay una enfermedad terminal que ya no hay ni siquiera la esperanza de una mejora, muchísimo menos una cura, ¿qué es lo que deseas para tu ser querido? Y entonces cuando alguien dice, es que ya que descanse, o qué bueno que ya está descansando porque ya no está sufriendo, algunas personas, algunos miembros de la familia se enojan muchísimo y dicen, ¿cómo es posible que digas esto? Aquí es en donde entra el tema de la redención. Finalmente, la muerte llega para dar descanso al cuerpo
Y por qué no decirlo, puede llegar para darle descanso a aquellas personas que pasaron días y noches en vela al cuidado de su ser querido. Y te pongo desde esta perspectiva. Imagínate que nosotros pudiéramos tener la capacidad de decir, de decidir hasta cuándo termina la existencia de alguien. Y ese alguien está atravesando por una enfermedad muy dolorosa. Pensemos en un cáncer. Pero tú tienes la posibilidad de decidir hasta cuándo. Y estamos hablando de dolor, de medicamentos, de un estado físico eh, que está acabando con todo en la vida de esta persona, pero acaba con su fuerza, acaba con su paz, acaba con su propia vida, depende de máquinas, depende de cables, depende de las otras personas, pero la decisión está en ti hasta cuándo va a vivir. Imagínate que pudieras tener esa facultad y tu ser querido pasa 1 año, 2, 3 y 10 años en esas condiciones. Te lo dejo para reflexión. ¿Hasta cuándo permitirías que tu ser querido siguiera en esas condiciones para satisfacer la necesidad propia de tenerlo contigo? Es una pregunta fuerte, pero no depende de nosotros. Y digo, qué bueno que no dependa de nosotros porque sería una responsabilidad enorme, enorme, que creo que no estamos preparados para asumir. No podríamos hacerlo. Ahí es en donde entra esta parte de redención. Y si alguien en tu familia, alguna amistad, quien sea, en algún momento hizo el comentario de decir, ya no está sufriendo, antes de reclamarle, piensa si realmente te hubiera gustado que tu ser querido pasara por tanto tiempo sufriendo lo que estuvo sufriendo por dicha enfermedad. Y eso en caso de las enfermedades. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no hubo una enfermedad? Cuando hablamos de una muerte inesperada provocado por un tercero. Ahí la percepción cambia completamente y de la misma manera puede llegar a darse la idea de no se lo merecía, ¿por qué pasó? ¿Es acaso un castigo inmerecido? ¿Por qué en este accidente la persona A falleció? ¿Por qué la persona B no? Eso no lo podemos saber. Pero el perder a un ser querido de una forma violenta causa un trauma en la familia, en la gente más allegada. Por eso es que hemos hablado en otros momentos de duelos complicados o de duelos que se pueden complicar, porque ante lo inesperado, el shock es tan grande que sí o sí se necesita la contención y el apoyo de un profesional. Y desafortunadamente son pocas las personas que lo buscan. Entonces hay que tratar el trauma que provoca la pérdida de un ser querido de esta manera. Pero volviendo al tema, aún en una circunstancia como esta, no se trata de un castigo y aquí tampoco se trata de una redención. Si volvemos al principio en la parte conceptual, en donde decimos, ahí está presente y tan vulnerables somos todos, e ir cambiando la percepción
ese concepto y esa creencia, es probable que te ayude a ir acomodando ese pensamiento para que baje a tu corazón. Así que en este momento, a lo que te invito es que si tú te das cuenta que tu pensamiento, en lugar de ayudarte, te provoca más dolor, haz una pausa y espero que lo que aquí te presentamos te ayude a cambiar ese concepto, a transformarlo, porque tu ser querido merece que honres su memoria y una de las mejores formas es viviendo tu vida, sin dolor, sin amargura y tomando en cuenta y poniendo en práctica ese legado de vida que te dejó. La vida, no la vida, perdón. El duelo no se resuelve, no se acomoda en una plática de cuánto llevamos 40 minutos. Son pequeñas semillitas que vamos sembrando, pequeños llamados, pequeñas reflexiones y los temas que vamos presentando para ayudarte a ver, a trabajar con tus emociones, pero también a ver las circunstancias de una manera diferente. Así que esta es la semillita del día de hoy, esperando que te ayude. Y si crees que a alguien le puede servir, te pediría que se lo compartas para que le llames a esa reflexión. Te doy muchas gracias por haber estado esta noche aquí y nos vemos la próxima semana. Gracias.